panorama parecía sencillo después de esta invención, pero en España no fue así. Ya en el año 1229, el Concilio de Tolosa declara lo siguiente: nosotros no queremos que sea permitido a los legos el tener los libros del Viejo y del Nuevo Testamento. Si alguno quiere por devoción tener el libro de los Salmos o el breviario para los divinos oficios, como también las horas de la bendita Virgen, podrá hacerlo, pero prohibimos expresamente que tengan tales libros en lengua vulgar. Luego también en 1233, el Concilio de Tarragona afirma lo siguiente: nadie, sea sacerdote o lego, podrá poseer ninguna traducción vulgar de la Biblia, y cualquiera que posea algún ejemplar deberá entregarlo dentro de 8 días a su respectivo obispo, quien lo quemará. El que así no lo hiciere, dice este concilio, será considerado como hereje. La Inquisición se encargó no solo de quemar todos los ejemplares que pudo encontrar, sino que por oposición a todo lo que oliera a protestante, incluyó lo que vimos que fueron los libros deuterocanónicos. Pero si pensaban que con esto iban a apagar la llama de los verdaderos cristianos que amaban la Escritura, se equivocaron. Los cristianos en España siguieron leyendo la Biblia en lengua vulgar por casi 300 años, hasta que los reyes católicos lo prohibieron con un tono mucho más duro, prohibiendo la traducción de los libros sagrados a la lengua vulgar. Así que el artificio de la Inquisición se ocupó de que desaparecieran todas las Biblias que había en España, tanto en lengua romance como en lengua hebrea. Y mientras en España se quemaban Biblias, en Europa, después de la Biblia de Gutenberg en 1454, empezaron a imprimirse Biblias en Italia y en Francia. La Biblia de Gutenberg, conocida también por la Biblia de 42 líneas, porque tiene 42 líneas por página, o la Biblia de Mazarino, es la primera edición impresa de la Biblia. El ejemplar completo de esta Biblia tiene 1282 páginas, se imprimieron alrededor de 180 ejemplares, que la mayoría se conservan hoy en bibliotecas de Europa y Estados Unidos. Aquí, concretamente, en la provincia de Burgos, en el norte de España, existe un ejemplar custodiado en una urna de cristal. En Sevilla, en el sur, en Andalucía, hay un ejemplar del Nuevo Testamento que están restaurando equipos especializados de la Junta de Andalucía. Aun con todo esto, España fue el primer país donde se escribió una Biblia completa políglota, o como diríamos hoy, una Biblia multilingüe. La Biblia políglota complutense es la primera edición multilingüe impresa de la Biblia completa. Este proyecto de producir la Biblia fue concebido, fue dirigido y financiado por el cardenal llamado Francisco Jiménez de Cisneros en el año 1503. Con la ayuda de figuras importantes como, por ejemplo, Antonio de Nebrija, el cardenal Cisneros instituyó un nuevo plan de estudios en la Universidad Complutense, en Alcalá de Henares, en Madrid, con una orientación pedagógica más renovadora. La producción de la Biblia políglota complutense fue además parte del esfuerzo de este cardenal por revivir la enseñanza y alentar el estudio de las Sagradas Escrituras. El libro se considera la obra cumbre de la tipografía española del siglo XVI. Aunque no se conocen con exactitud las personas responsables de cada una de las secciones de esta Biblia, se sabe que hacia el año 1503 el cardenal Cisneros, rodeado de expertos y de eruditos en distintas lenguas, comenzaron la enorme tarea de producir la obra. Fue todo un proceso arduo, difícil, que necesitó más de 10 años. La impresión se la encargaron a un tal Arnaldo Guillén de Brocard, un francés que había trabajado en Pamplona, en el norte de España, y que estableció su taller principal en Alcalá de Henares, en Madrid, en el año 1510. Para la impresión, este impresor tuvo que fundir nuevos caracteres latinos, griegos y hebreos de gran perfección. De hecho, los tipos griegos se consideran los más bellos jamás tallados. El libro se imprimió entre 1514 y 1517, pero no se distribuyó hasta 1520, cuando Roma concedió la autorización. La Biblia tiene 6 tomos en formato folio,
que en total suman unas 1500 hojas. Se publicaron 600 ejemplares en papel y 6 en vitela. El volumen 1 contiene el texto del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia hebrea, como sabéis. Las 3/4 partes superiores de las páginas se dividen en 3 columnas, como ahora veremos en el siguiente vídeo, que contienen el texto griego en la columna izquierda, el texto de la Vulgata en latín en la columna central y la versión en hebreo en la columna derecha. La parte inferior de la página se divide en 2 columnas. La izquierda presenta la traducción aramea del Pentateuco, conocida como el Targum Onkelos, y en la derecha está la traducción al latín de ese texto. Cada página además incluye un epígrafe en la parte de arriba y apostillas en el margen derecho. Los volúmenes 2 y 3 contienen el resto del Antiguo Testamento en griego, latín y hebreo. El volumen 4 tiene el Nuevo Testamento en griego y en latín. Y la última parte del volumen 4 y el volumen 5 consisten pues en un diccionario hebreo y arameo, una gramática hebrea y un diccionario griego. Vamos a ver un breve vídeo para aprender lo que dicen de esta Biblia algunos expertos. Un hombre. Un sueño. Un viaje en busca de un tesoro. Un legado para la humanidad. Aunque hasta el presente he llevado a cabo muchas empresas duras y difíciles por la nación, nada es más de mi agrado, ni por lo que debáis felicitarme con más efusión, que por esta edición de la Biblia. La Biblia Políglota Complutense efectivamente no es un libro más y ni siquiera es una de las grandes joyas que tiene Alcalá, no, es una de las grandes joyas que tiene la bibliografía española y la cultura española. Es un alarde tipográfico, yo diría, alarde tipográfico para su época. El mayor logro filológico del Renacimiento en toda Europa. Que además ha llevado el nombre de Alcalá, lo ha hecho pues universal. Podríamos definirla como el inicio de la edición impresa en España. Todo el saber de la época y que supuso una transformación, una evolución en la educación, en la enseñanza y por lo tanto también en la propia ciudad. Hay que tener en cuenta esa complicidad de Cisneros con la monarquía, con los reyes católicos, con el pontificado, con Alejandro VI, en su empeño de reforma de la Iglesia. A mí me sorprende muchísimo que un proyecto como este se llevara a cabo antes de la Reforma Luterana, antes de Trento, ya en España, una España reformada, lleva a cabo en una universidad como la nuestra un proyecto que hoy asombra al mundo entero. Alcalá de Henares se pone a la cabeza del mundo entero, por tanto España se pone a la cabeza del mundo entero en materia de conocimiento y por ese motivo, 500 años después, rendimos homenaje a todo aquel grupo de personas que desde el punto de vista humanista, pero también científico, tecnológico, supo llevar esto adelante. Técnicamente fue dificilísimo poder hacer eso, una Biblia en 4 idiomas, cuando había tipos que no existían en España. Usted quiere imprimir un libro, va usted a una imprenta y la imprenta, como existen los tipos, no tiene más que cogerlo de la caja, colocarlos en las líneas y luego después imprimir con un tórculo y sale el papel. Pero si había que ponerlo en griego y no existía los tipos que coge el cajista, porque entonces no es como ahora, había que letra a letra se tiene que formar la plana del libro, letra a letra. Si esas letras no existían compuestas,
había que hacerlas. Evidentemente la obra fue una obra monumental, no solamente a nivel de la tipografía, que está muy valorada, sobre todo los tipos griegos, ¿no?, que son de una belleza impresionante y que han sido siempre destacados por los expertos en tipografía. Empieza la impresión de la Biblia en el año 1514 con el tomo quinto, que corresponde al Nuevo Testamento, lo que supone que es la primera edición, lo que se conocería como edición Princes del Nuevo Testamento en griego. Posteriormente será el tomo sexto, que es el que recoge pues todo lo que son los vocabularios, los diccionarios de hebreo, latín, para que incluso una persona pudiera leer directamente la Biblia en la lengua original, en el hebreo y en el arameo, y luego ya en 1517 los 4 primeros tomos que corresponden con el Antiguo Testamento. Aquí tenemos el escudo del cardenal Cisneros, que de hecho preside cada uno de los volúmenes. Este en concreto es el volumen del Antiguo Testamento, y tenemos aquí el capelo cardenalicio, porque él fue creado cardenal ya muy pronto por influjo de los reyes católicos. Este fue el primer volumen que salió de imprenta en 1514. Tenemos concretamente en este colofón final Anno Domini, Anno del Señor, 1514, 1514, mensis, mes, January, es decir, enero, 10 de enero de 1514. Estamos en el libro de Génesis, y en primer lugar en la columna exterior viene todo el texto hebreo, el original del Antiguo Testamento en su lengua. A continuación, en la columna central viene el texto de la Vulgata, es decir, el texto latino que tradujo Jerónimo en el siglo IV. Y en la columna interior tenemos el texto de la Septuaginta o texto griego, y interlineal la traducción latina de dicho texto. Y en la parte de abajo, que solo se hizo para este primer volumen del Pentateuco, que luego dejó de hacerse para el resto del Antiguo Testamento, tenemos la traducción aramea, llamada Targum, o traducción caldea también, y a su lado la traducción, en este caso no interlineal, la traducción latina del arameo. Una imagen, yo diría simpática, un poco atrevida, del prólogo que se dirige al Papa, que se explica que la columna central la ocupa la Vulgata que utiliza la Iglesia romana, como Cristo estuvo crucificado entre los dos ladrones, la sinagoga y la Iglesia oriental ortodoxa. Desgraciadamente, desde un punto de vista editorial, tuvo mala suerte. ¿Por qué? Aunque se termina en 1517, en ese mismo año muere el cardenal Cisneros, lo que retrasa la puesta en venta de la Biblia políglota. El breve papal no llega hasta el año 1521, finalmente se pone a la venta en 1522, y bueno, pues un número de ejemplares importante, de los 600 que se hicieron en papel y 6 en vitela, bueno, pues de los ejemplares en papel se mandaron a Roma, se hundió un barco y con él se perdieron un número también importante de ejemplares. Desgraciadamente, muchos de aquellos ejemplares se hundieron con el barco que los llevaba a Roma para que el Papa y las congregaciones pudieran allí revisarlos. Eso hizo que en su momento pues no tuviera a lo mejor el valor que debería haber tenido. Pues tanto es así que después del Concilio de Trento, el Concilio de Trento impulsa la lectura de la Biblia, de hacer ediciones de los originales, y el rey Felipe II, que quiere llevar a cabo los decretos de Trento, al no haber ejemplares de la políglota, o haber muy pocos ejemplares, ¿no? Hoy conservamos, si no mal recuerdo, una serie de ciento poco ejemplares, es decir, que se perdieron muchísimos, decide hacer una segunda edición, que al final se convierte en una edición diferente, que es la políglota de Amberes, que lleva a cabo, o políglota regia, que lleva a cabo Benito Arias Montano, pero que en el fondo es una segunda edición de la políglota de Cisneros. Un proyecto realmente innovador en aquel momento, con un planteamiento realmente científico. Para mí y para todo el mundo, un alarde tipográfico en su época. Yo creo que es un gran proyecto editorial donde por primera vez, hay que decir después de Orígenes, se vuelve a poner en un solo libro las grandes tradiciones de lectura de la Biblia, la hebrea, la griega y la latina.
Llegamos a una época crucial en Europa. Para el humanismo, los libros eran indispensables, así que se fundaron numerosas bibliotecas públicas. El humanismo, como sabéis, es un movimiento que fue la oposición a las ideas de la Iglesia católica romana, pero mantenía además sus relaciones con ella, no terminaba de romper definitivamente. Por eso, la misma Universidad de Alcalá, donde Jiménez de Cisneros había realizado la Biblia políglota, va a ser el puente entre el catolicismo y el protestantismo. En Europa, el humanismo tuvo mucho auge y empezaban a cuestionarse ciertas ideas, ¿no? Sobre todo del ámbito religioso. Ya sabéis que el humanismo es el movimiento que afirma, que sitúa al hombre como el centro del universo. Dios queda como una idea marginal y ahora es el hombre quien es la referencia del conocimiento, del sentido y del valor. En este contexto concreto del humanismo, la Reforma va a surgir como la precursora de una cultura concreta. Los humanistas no terminaron, como decíamos antes, de romper con Roma, así que al afirmar ciertas ideas contra la Iglesia católica romana, algunas personas acabaron abrazando la Reforma y el protestantismo como un movimiento interesante, simplemente porque protestaban con lo establecido. Uno de los mayores representantes del humanismo, llamado Erasmo de Rotterdam, afirmó que para estudiar teología no había que hacerlo desde las obras de Tomás de Aquino, como se venía haciendo hasta ahora, por ejemplo, sino desde los padres de la Iglesia. Más aún, decía él, desde el texto original de la Escritura. Y por eso quizás publicó en 1516 un Nuevo Testamento. Sin lugar a dudas, y por decirlo de forma muy resumida, la Reforma supuso una vuelta a lo esencial en el aspecto religioso. De ahí la afirmación entre todas las 5 solas de sola escritura, ¿no? Solo la Escritura junto al resto de solas. Obviamente la Reforma no fue perfecta, tuvo sus luces y sus sombras. Una de sus mayores contribuciones fue la de dejar acceso al pueblo a la lectura de la palabra. Recordad que concilios anteriores impedían la tenencia y la lectura de la Biblia en lengua vulgar. Los reformadores lo que hicieron fue llevar una labor de predicación intensa y distribuir la Escritura, y además, como una segunda contribución, hicieron volver a la sencillez del Evangelio. Hasta ese siglo se habían ido añadiendo a la Iglesia católica romana un montón de tradiciones humanas que habían adquirido más relevancia que la propia palabra. La tercera aportación de la Reforma fue procurar una vida espiritual de calidad para los verdaderos cristianos, librándoles así de las ataduras de la tiranía religiosa de esa época, ¿no? Que por medio de bulas, indultos, etcétera, les metía el miedo en el cuerpo a la gente sencilla. Pero centrándonos en la Biblia en español, no podemos olvidar a 2 personas importantes. Uno es Juan de Valdés y el otro es Francisco de Encinas. Juan de Valdés produjo 2 libros, una traducción del Salterio y la Epístola a los Romanos y la primera carta a los Corintios, con un gran comentario incluido. Por su parte, Francisco de Encinas, el otro personaje que queremos hablar de él, edita en 1543 el primer Nuevo Testamento castellano. Se dice que era un hombre inquieto, muy echado para adelante, y fue sobre todo un estudioso de la Biblia después de su conversión. Se nos dice que viajó a Wittenberg, a Alemania, la cuna de la Reforma, y residió junto con Felipe Melanchthon, uno de estos reformadores. Y es curioso que estando allí se cambió el apellido traduciéndolo al alemán y pasó a llamarse Franciscus Driander. Driander en griego es encina, Francisco de Encinas. Franciscus Driander Hispanus, ¿no? Allí Melanchthon le animaba a traducir el Nuevo Testamento al castellano a partir del texto griego. Hasta entonces nadie se había atrevido a hacer algo así, exceptuando la versión que Alfonso X el Sabio hizo en el siglo XII, pero dicha versión, además de ser más bien una paráfrasis que una traducción, no había sido divulgada. Para su tarea, Encinas toma como base el Nuevo Testamento griego que Erasmo había editado y en año y medio aproximadamente concluye su obra. Después se traslada a Lovaina para imprimirla,
Pero las cosas en Lovaina se habían puesto súper complicadas. Varios sospechosos de simpatizar con la Reforma habían sido encarcelados y algunos de ellos pues habían sido quemados o decapitados. Bien, pues a pesar de esto, Encinas se muestra decidido a seguir adelante con su intención de publicar este Nuevo Testamento. Pide la opinión de los teólogos de la Universidad de Lovaina, que le desaniman, le dicen que no continúe con su proyecto, ya que según ellos, las herejías que habían surgido en los Países Bajos habían nacido como consecuencia de haber traducido las escrituras a la lengua vulgar, y bueno, el libre acceso a las escrituras y a su interpretación pues estaba poniendo en peligro el magisterio de la Iglesia, ¿no? Así que Encinas recibe esta noticia, este desánimo de parte de los intelectuales, pero no se viene abajo. Y se traslada a Amberes, donde encuentra un impresor dispuesto a editar el manuscrito, y el 25 de octubre de 1543 sale a la luz la primera edición castellana del Nuevo Testamento dedicada al emperador Carlos V. Encinas, Francisco de Encinas, sabía que el emperador estaría en Bruselas un mes más tarde y se traslada allí para hacer la entrega de un ejemplar. En la entrevista nos relata el mismo Encinas que ocurrió lo siguiente. Dice él: entonces el emperador me preguntó, ¿qué libro quieres dedicarme? Y él dice: Señor, una parte de las Sagradas Escrituras que llamamos el Nuevo Testamento fielmente trasladada por mí al castellano. En ella se contienen principalmente la historia evangélica y las cartas de los apóstoles. He querido que vuestra majestad, como defensor de la religión, juzgue y examine despacio mi trabajo, y suplico humildemente que la obra aprobada por vuestra majestad sea recomendada al pueblo cristiano por vuestra imperial autoridad. Y le pregunta a Carlos V: ¿eres tú el autor de esa obra? El Espíritu Santo, dijo Encinas, es el autor. Inspirados por él, algunos santos varones escribieron a común inteligencia estos oráculos de salud y redención en lengua griega. Yo soy únicamente su siervo fiel y órgano débil que he traducido esta obra en lengua castellana. ¿En castellano?, preguntó el emperador. En nuestra lengua castellana, insistió Encinas, y torno suplicaros que seáis su patrono y defensor conforme a vuestra clemencia. Y a lo que le contesta el emperador: sea como quiera, con tal que nada sospechoso haya en este libro. Nada, dice Encinas, nada que proceda de la palabra de Dios debe ser sospechoso a los cristianos. Y le contesta el emperador: cumpliráse tu voluntad, si la obra es tal como aseguráis tú y el obispo. Después de esta conversación, al día siguiente, el obispo que había concertado la entrevista le da un ejemplar del Nuevo Testamento al confesor de Carlos V, y simulando un interés en ciertos puntos de la traducción, el confesor contacta una entrevista con Encinas, con Francisco de Encinas, y al acabarla lo arrestan, un pelotón de soldados que había traído, y lo llevan a la cárcel de Bruselas. Y bueno, se emitieron los cargos contra Encinas como sospechoso de luteranismo, amigo de luteranos, impresor del Nuevo Testamento en castellano. Naturalmente, la edición del Nuevo Testamento es requisada y destruida, ¿no? El mismo Encinas, en el prólogo de su Nuevo Testamento dirigido al emperador, da 3 razones para la publicación del mismo. Dice él: ningún poder humano está en condiciones de ir en contra de la publicación de las Sagradas Escrituras. Todos los demás pueblos de Europa gozan ya del privilegio de poseer la Biblia en su propia lengua y llaman a los españoles supersticiosos, porque todavía no han llegado a esto. Ninguna ley real o papal prohíbe la edición. Y aunque algunos califican de peligroso tales traducciones en tiempos heréticos, téngase en cuenta que las herejías no se originan de la lectura de la Biblia, sino de las perversas explicaciones de hombres malos que tuercen las Sagradas Escrituras para su propia
perdición. Así que el problema no estaba en la traducción, sino en la interpretación que se hacía. Esta imagen que ahora tenéis en pantalla son los primeros versículos del Evangelio de Juan, que dicen así: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y Dios era la palabra. Esta estaba al principio con, fijaos que pone una co con una virgulilla encima para la n, con Dios. Una traducción formal, literal del griego, que a nosotros hoy nos sonaría herejía, y que luego más tarde, en revisiones de la Reina Valera, se cambiará el final del versículo 1 para expresar la divinidad del Logos. Notad también, por ejemplo, la referencia al margen que pone el autor para referirse al libro del Génesis 1a y a la epístola a los Hebreos 1a. Fijaos que ya hay Biblias con referencias. Esto es simplemente precioso, ¿no? Fijaos que todavía la división en versículos no se había hecho. Habrá que esperar unos cuantos años más. Así que, queridos, tenemos aquí que el primer testamento en español fue a costo de prisión y de ser ridiculizado, por los intelectuales de la época. Será esta obra una de las fuentes documentales que usó Casiodoro de Reina para su edición de la Biblia completa.